Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Escribir parece sencillo, pero no es así. Cada uno de nosotros ha pasado por eventualidades que merecen ser narradas. Sin embargo, son escasas las que quedan por escrito, porque son pocos quienes se atreven a escribir. A diferencia de las conversaciones con amigos en donde escogemos la audiencia a la que le vamos a contar nuestra historia y seleccionamos cuidadosamente los detalles para no quedar mal, al escribir nos exponemos a dejar en evidencia nuestra fragilidad, a que otros nos digan que no fue así, a que desconocidos juzguen y califiquen nuestras acciones y decisiones, a que lo escrito tome su propio rumbo y se desprenda de nosotros. Este es un pasaje de La Valiente que escribió toda una experiencia, ¿no? Toda tu experiencia alrededor de la enfermedad oncológica de un cáncer. Creo que fue de los pocos libros que encontré colombianos que podían acercarse a mi experiencia también cuando estuve enfermo también de cáncer, y para mí es un honor y algo muy bacano poder tenerte acá. Como que hablaba con Juanda, que es el otro cofundador y mi hermano, de que sería muy bacano poder tener como invitada, y en algún momento lo vi súper lejano, fue como cómo la vamos a contactar, te veía muy lejana simbólicamente y también como en el contacto. Pero bueno, quería presentarle a todos, a todas, a María Camila Dávila, la autora de este libro y nuestra protagonista de este nuevo episodio en Caso de Cáncer Podcast, un cáncer por y para las pacientes con cáncer. Entonces, bienvenida, María Camila. Ricardo, gracias. Sí, mientras leías yo sí, eso lo conozco. Lo he leído varias veces. Ese libro fue editado muchas veces. Yo creo que en el Drive me lo leí unas 20, 25. De hecho, dato, ese libro nunca me lo volví a leer, impreso. Nunca más lo volví a leer. O sea, como salió. Y sí, estaba pensando yo antes de llegar al podcast que el domingo en la marcha del Pride me encontré con una amiga y su grupo de trabajo y empezó a decirme, mira, este es Pepito, vivir, como diciéndome las secciones en las que trabajaban, este es Pepito, vivir, este es Juanito, política, y decía yo, en un mundo donde hiciéramos una reunión masiva de gente con cáncer, sería con mucho gusto María Camila, sarcoma de Ewing, y crea como un acercamiento con la gente y me causó mucha risa, y para mí, ya volviendo al tema, es un honor estar acá por eso mismo, porque creo que he tenido muy poco contacto con gente, digamos, he tenido mucho contacto, pero ha sido mucho menos del que creo que debería haber y del que hubiera querido tener con pacientes oncológicos de mi edad. Yo ahorita tengo 23, cuando me diagnosticaron tenía 10 y 13, y ni ahora ni ahí siento que es lo suficiente, ¿no? Cuando nosotros nos conocíamos hablábamos que nosotros nos conocimos, hablábamos de que el cáncer es un antes y un después, ¿no? Como hablamos de cuando tenemos cáncer, pero también hay que hablar de cuando no tenemos y si somos sobrevivientes y qué implica ser sobrevivientes. Entonces me hace muy feliz conocer este proyecto y saber que tiene este proyecto y estar aquí como invitada. María Camila, sí, yo creo que esto también surge de esa necesidad que sentí yo cuando estuve en la camilla de poder conectar con otros, ¿no? También he notado que muchos sobrevivientes, o bueno, algunos sobrevivientes, no sé si muchos o muchas o pocos o pocas, también procuran olvidarlo, ¿sabes? Como dejarlo por allá atrás, y también de alguna manera los admiro y los envidio porque también creo que estar tanto en contacto con esto, y yo que he creado también un proyecto de vida también alrededor de esto, a veces me cuestiona eso, como hasta cuándo. Igual no es un tema fácil de tratar porque nos revive muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que este es el preámbulo de una conversación que les queremos brindar, que queremos también que las personas escuchen, de 2 sobrevivientes con cáncer, ¿no? Y yo creo que es importante empezar diferenciando de alguna manera nuestros diagnósticos. Tú tuviste un sarcoma. Sí, un sarcoma de Ewing es un cáncer que le da en los huesos generalmente a los adolescentes cuando están en crecimiento. Realmente es algo muy random,
no sé qué palabra utilizar, pero sí, random. Me acuerdo que cuando me diagnosticaron, una persona del colegio, creo que eso está en el libro, me preguntó que si yo fumaba, que por qué tenía cáncer, era como, yo no tengo ni idea, ni Pasa. había probado un cigarrillo, en ese momento 13 años, o sea, había vivido menos de lo que tenía que vivir para aprender y para, digamos, acercarme a todo eso, lo que la gente dice, como esto te va a dar cáncer, ¿no? Que bueno, hoy en día todo da cáncer, pero sí, fue como un suceso de, yo no sé, como de, es que no suerte, pero como, sí, random, esa es la palabra. De acuerdo, de acuerdo. Tuviste leucemia, ¿no? Sí, yo tuve una leucemia que se llama como tal, nombre técnico o médico es leucemia amiloide aguda. Y de hecho también me identifico con la palabra random o el concepto random porque yo cuando entré en mi búsqueda frenética de respuestas en internet, me di cuenta que el promedio de edad de mi enfermedad de la leucemia amiloide aguda era 65 años y yo era como, Tenías 23, ¿no? yo tenía Sí, hice la 23. tarea, hice la tarea. Investigué Eso veo, eso veo. antes de llegar acá. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Y como esta pregunta de las estadísticas dicen eso, ¿por qué uno está acá? Ujú. Escuchaba yo el primer episodio que ustedes hicieron y es muy cierto que muchas veces uno ve este tipo de tragedias en otros, en otras y en otras, sino como en primera persona, que siento que cuando ya te toca en primera persona es como, uff, lo veía tan lejano y tan improbable que ahí, de ahí también viene un poco el shock, ¿no? Como, digamos que el cáncer no es un término, menos mal que esté acogido como de un morbo, como por decir la sexualidad, pero aún así el cáncer es un tema que la gente no habla lo suficiente, ¿no? Y no tiene el suficiente alcance y de todo lo que deriva al cáncer, ¿no? No estamos hablando solo como de una cosa, sino de mil complicaciones, de mil sucesos, de mil cosas alrededor de eso. Sí, así es que yo creo que es una ruptura, ¿no? Como que estás viviendo y de repente todo cambia, ¿no? Toda cotidianidad cambia, los sitios que solías ir y que disfrutabas ya no puedes ir, pues dependiendo de tu tratamiento, pero usualmente son tratamientos pues bastante rigurosos e invasivos que cambian totalmente tu cotidianidad y la rompen totalmente. Entonces, creo que por eso es importante también hablar del tema, ¿no? Y yo también sentí mucho un sentimiento como de orfandad, como que creía que era a mí el único que me pasaba eso a esa edad. Y también yo creo que uno de joven, o a mí me pasaba de joven, que me creía como Superman o como intocable, como que el cáncer estaba por allá en las pelis. De hecho, nunca tuve un familiar o alguien demasiado cercano de cáncer. Y cuando me tocó a mí fue muy loco, fue muy raro, no me acostumbraba. De hecho, a veces aún me levanto y como que cuando uno se levanta a veces como que ni siquiera se ubica muy bien de quién es uno y pienso que me dio cáncer, es como, uff, ¿qué? ¿En qué momento? Muy, muy Sí, raro. uno como que lo ve al revés. Hay una frase con la que también hay en el libro que escribe Primo Levi en uno de sus libros. Él estuvo en los campos de concentración y él escribe, cuando escribe Si esto es un hombre, como que en ese momento, cuando ya pasó todo eso y se sienta a escribirlo, no puede creer que sea algo que le haya pasado a él. Creo que eso pasa mucho como con las tragedias, como tenemos un poco ese mecanismo de defensa, piensa en la pandemia. Hmm. Yo pienso en eso y ahorita que salgo y estamos acá todos y todas sin tapabocas, es como, no me puedo creer que hubo un momento tan largo donde no había contacto físico, donde no podíamos salir de la casa, donde el encierro era, y el miedo, ¿no? Como lo primordial. Y también cuando dices tú como esta ruptura, yo sí siento definitivamente que yo he vivido dos vidas. O sea, María Camila antes de 13 años, despreocupada un poco, también cuenta con la edad, obviamente era muy chiquita, pero despreocupada. Y yo lo veo más hacia el lado físico y mental, ¿no? Yo siento que ahí yo tenía todas las capacidades normales de una persona y María Camila después de la operación es una persona completamente diferente. O sea, yo ya olvidé qué es caminar sin cansarme. Para mí es muy difícil correr, es rarísimo correr. Desde ese momento tuve que dejar de hacer deportes y hasta ahora es como que digo, uy, de pronto, pero no, porque me duele, porque la pierna, porque esto. Y mentalmente es un miedo de mucho, de todo el tiempo también, y me imagino que mil cosas que tú también habrás vivido, pero sí creo que es como una ruptura, como que somos un antes y un después muy claro, que siento que es algo positivo. Fíjate, creo que no sé quién sería si no hubiera tenido cáncer y a veces hay veces que siento que
quisiera saber quién sería y hay otras en las que digo no quiero, ¿sí me entiendes? Y son más en las que digo no quiero porque me gusta mi vida y me gusta lo que he construido y me gusta entender la vida desde donde la entiendo que lo que habría sido, sí, ¿no? Creo que eso es. Mm. Sí, me conecto contigo en cuanto a que la enfermedad es una gran maestra y yo siento que fue como, y en algún episodio del podcast lo decía, fue como un viaje cuántico. O sea, yo creo que eh, si no hubiera pasado el cáncer, como que no hubiera tampoco aprendido muchas cosas sobre la vida. Eh, y eso es algo que le agradezco paradójicamente al cáncer, a pesar de que igual sí soy un partidario de igual también como putear y también, ¿sabes? Como también un ¿Qué iba a poco... decir, no? Como el acá hablando maravillas, pero es una mierda. Perdón, mamá, de audiencia, no más diría como que son esas palabras, pero creo que no hay una palabra más acertada para describir esto que una completa mierda. Mm, Pero al final, pues eso queda, ¿no? Yo creo que la resiliencia de ser un sobreviviente de cáncer y de poder vivir como con todas las cosas que te quedaron, sale de vivir tanta mierda y de poder superarlo y todo lo que aprendes ahí. así es, María Camila. Y quería preguntarte cómo fue precisamente esa vida antes del cáncer, y incluso mucho antes, cómo fue tu niñez, cómo creciste, quién es tu familia, por ejemplo. Detalles. No sé qué tanto decir porque la ropa se no mentira. Ah. Pero no, yo creo que yo siempre me he sentido una persona completamente afortunada en mi vida, tanto antes como ahora. Vengo de una familia, sobre todo el lado de mi mamá, y voy a hablar sobre todo ese lado porque es como la familia con la que más contacto tengo. Ujú. Muy amorosa y muy cercana. Es gente, pues es mi familia, pero tuvo que vivir muchas cosas muy duras y no conozco a personas que tengan mejores valores y que sean tan nobles con la vida como mi familia de la mamá. Y hemos sido siempre muy unidos, unidas, porque somos más que todo mujeres. Eh, entonces yo creo que, digamos, por ese lado siempre me sentí muy afortunada, nunca me faltó nada. Tuve una relación muy precaria, creo que es la palabra, con mi papá, nunca nos entendimos, nunca nos llevamos muy bien y mi papá se enferma cuando yo tenía 7 y medio, iba a cumplir 8 y fue un periodo muy largo, le dio un cáncer de colon y esos cánceres pues son muy agresivos. Se enferma y 9 meses muy duros y y muere. Yo creo que ese es como el principio un poco de que mi hermana, mi mamá y yo, como que la vida nos golpee de esa forma y como decir, uy, pucha, bueno, esto puede pasar, es una realidad, uno puede sufrir, uno está ahí metido y bla, como toda esa situación. Y después de eso nos acomodamos, mi mamá ha sido una mujer muy fuerte, o sea, no sé, yo no entiendo de dónde saca esa mujer tanta fuerza, pero es como nunca la he visto llorar en mi vida, máximo como 3, 4 veces y eso. El marido se le murió de cáncer, yo tuve cáncer, si me entiendes. Y ahí, bueno, un periodo larguito, el colegio, la vida, digamos, yo siento que a mí el cáncer me ayudó, entre muchas otras cosas, a abrazarme mucho yo quién era y entender yo quién era. Lo hablábamos cuando nos conocimos y yo les decía a ustedes que yo abracé mi identidad y mi orientación sexual después del cáncer y escribiendo el libro, como entendiendo todo lo que había vivido, como esto no pueda, o sea, mira todo lo que viví para yo no ser completamente sincera con quién soy después de eso. Entonces creo que antes, mi primera vida antes del cáncer era una persona que sí tenía muchos conflictos con ella misma, muchos, no se entendía, no se ubicaba. Y bueno, pasa ya un tiempo, me gustaba muchísimo el baloncesto, eso me acuerdo mucho porque para mí fue una ruptura muy grande. Y cuando tengo 13 años me diagnostican y bueno, ahí como que se termina un poco esa primera vida y lo que fue antes del cáncer. Y mira que es casi que lo que conozco más. Pucha, ya 10 años. Bueno, ya he tenido 2 vidas iguales. Una es, antes del cáncer y otra después. Otra vez, pues. Y justo pensaba que como la diferencia incluso de que lo que hacen los años, ¿no? Digamos, a mí cuando me coge el cáncer, creo que ya estaba en una etapa donde ya tenía un poco mis gustos definidos, ya había podido como experimentar también muchas cosas y como que quizá después fue como un retomar otra vez esos gustos y esos hábitos de otras maneras,
pero creo que la edad donde a mí me diagnostican el cáncer también como que hago ese paralelo y es la diferencia de claramente a los 13 años donde se están asentando tantas cosas, tantas identidades y que no digo que igual para mí no fue tampoco un cambio de identidad muy grande y también pues un montón de efectos secundarios a varios niveles, pero sí me causa pues como esa diferenciación, ¿no? Y creo que también es muy importante, pues desde un punto de vista psicológico, que es lo que yo hago y lo que me interesa, es como entender que unos años o eso hace mucha diferencia, ¿no? Y es también muy importante como trabajadores de la salud o de la salud mental, poder también ubicarnos en qué parte del ciclo de la vida llega a interrumpir eso mismo que nosotros, dónde se da esa ruptura y qué afecta. Y también el contexto, ¿no? Como la edad viene exactamente con el contexto, pero también yo digo como las familias, tus relaciones interpersonales, sí, como el contexto social, cultural también en donde estás. Yo me considero una persona muy privilegiada por, digamos, mi familia, hay varios médicos, fui muy acogida por ese lado, pero el sistema pues de salud, tú también ya lo hablabas en el primer episodio, es muy duro, es muy frágil, entonces yo me sentí una persona como muy afortunada eh, como en ese aspecto, pero sí creo que eso como influye también mucho, como, sí, como la rosca, como el privilegio, creo que esa sería una palabra importante decir, el privilegio de en qué punto estás parado desde tu contexto social, cultural, histórico. De acuerdo. Y me atrevería a decir, y qué pena si soy un poco atrevido, que también somos muy privilegiados ambos, ¿no? Profesionales, pudimos ir a la universidad privada, ¿no? También tenemos también estas formas, por ejemplo, de hacer la experiencia, ¿sabes? Poder hacer un podcast, poder encontrarnos, poder. Sí, también como que es muy importante eso que tú dices desde el privilegio y todo lo que eso significa, poder acceder a ciertos tratamientos o a ciertos centros médicos o no, conocer a alguien que te dé otra opinión. Son muchas cosas que pasan. Y hablando de estas formas de procesar experiencias y retomando la lectura que hice al inicio, y que yo creo que es, no sé, la B55 que te preguntan esto, pero ¿qué significó para ti En Bus a Santa Marta, que es el libro que tú haces? De qué manera crees que te ayudó o no a procesar lo que viviste? Esa es una pregunta con muchas aristas y creo que esa es como la primera vez que hablo cuando alguien me pregunta de eso en un medio que sé que otras personas van a escuchar, en la que te diría que mi respuesta de entrada no es solamente, eh, no es, como digo yo, como súper completa. Yo estoy muy agradecida con Embuso Santa Marta. Mi primer libro se llama así un poco porque mi oncóloga hizo como una comparación de que tener cáncer era como ir en bus a Santa Marta, porque era tremendo viaje, con tremendo vendaje, náuseas, mareos, poder salir e irte. Y creo que en bus a Santa Marta sí fue algo súper, como una catarsis en el momento que lo escribí, lo sigue siendo. Pues a ver, primero fue un sueño mío desde muy chiquita escribir un libro, entonces pues fue como una puerta muy grande, pero por otro lado, pues yo estudié periodismo y yo siempre he querido estar en un punto donde pueda ayudar a la gente. Mi idea inicial con el libro era que le llegara a otros pacientes oncológicos, niños que se sintieran solos, y después el libro mutó y yo dije, como siento que nosotros, nosotras y nosotres que ya hemos tenido cáncer o que hemos tenido cáncer, ya vivimos un mierdero y ya entendemos muchas cosas, ¿sí? Lo que tú y yo estamos hablando, que entendemos y no hay necesidad de decirlo porque yo te entiendo y tú me entiendes, Sí, sí, sí. pero que hay otras personas que no. Mm. Y resultó que en Busa Santa Marta llegó en manos de mucha gente que lo necesitaba en cualquier tipo de duelo, claro, principalmente el cáncer. Me preguntaba mucho la gente que yo cuánta plata me hacía con el libro y yo les decía, nada, escribir un libro es carísimo, publicar un libro es carísimo, imprimir un libro es carísimo. Eso fue un regalo ahí de mi mamá y de mi papá y los ahorros que ellos tenían, pero al mismo tiempo yo gano todo, porque esto va a ser muy cursi, pero todas las palabras que a mí me han llegado gracias a ese libro, para mí son como un empujón y me llenan el alma de cosas muy lindas y de mucha energía que me hace mucho falta
cómo vivir, entonces pues cómo tener. Entonces creo que en Busa Santa Marta fue muy de una catarsis muy grande, afronté muchos miedos que después si quieres hablaremos, pero como tal en este momento lo veo como, pues es que es un hijo de uno primero, pero además de todo, eso, como mi punto de catarsis en ese momento, yo leo a Busa Santa Marta las primeras firmadas de mis libros, de Busa Santa Marta mi identidad y al mismo tiempo mi orientación por aceptarlo, mis amigos, amigas y amigues, como si una apertura muy grande al mundo. De esos primeros años que yo creo que fueron, temo decirme un poco de ingenuidad, de escribimos a Santa Marta y se terminó este paseo. Y es espectacular que amo esos momentos de ingenuidad, los aprecio, soy quien soy por esos momentos, pero sí, eso significa como esa primera etapa gigante y muy fuerte y pues muchos miedos que me extiendo. Dale, por favor, responde. Acá encantados de escucharte. Pero, y esa última parte que tú mencionas es como que creo que a mí también me pasó, que para mí fue muy paradójico e incluso me hizo sentir mal. Y fue cuando yo ya recibí mi trasplante de médula, que es como un hito, una meta muy grande en los cánceres hemato-oncológicos, porque es una posible cura o una remisión más larga. Fue el momento de mayor malestar psicológico, porque una vez yo logré ya coronar ese trasplante, esa posible cura, yo quedé a la deriva, ¿no? Y me uno mucho a tus palabras en cuanto a que uno muchas veces cree que ya, o sea, se acabó el tratamiento y ya es como voy a volver a mi vida normal, todo bien, ya pasó esto, olvidémoslo, lo que sea. Y no es así. Y a mí me gustaría invitarte a leer, si está bien para ti, esta página, fue una página de hecho que tengo ahí resaltada, eh, que creo que refleja un poco, sí. Ah, sí, total, y ahorita te iba a decir esto. Esta dice, no podía caminar, no podía hacer nada por mí misma y mi calidad de vida estaba tan reducida que muchas veces dejé de sentirme persona. Aún así, los médicos cantaban victoria. De alguna manera sentía que era como si su trabajo terminara con la extracción del tumor y que lo que pasara conmigo de ese momento en adelante ya no era asunto de ellos, pues habían cumplido con su labor. Sí. No sé qué más decir. Ahí Entonces, sí, está. esa es la situación. Yo creo que esto fue algo de ese momento, una lucha con los doctores, generalmente con el equipo de salud, yo me acuerdo, mi mamá cuenta esta historia mil veces, pero es como, Cami está súper bien, y yo le decía a mi mamá, ¿cómo estoy vuelta mierda? Como genuinamente no estoy bien, como, ¿qué está pasando? Y creo que yo sí, digamos que siempre he tenido que estar muy cara a cara con mis dificultades, mis secuelas físicas, pero tanto ahí como cuando terminé y publiqué en Busa Santa Marta, igual lo que te digo, cambié, no podía caminar bien, digamos, yo tuve pañal una época larga en mi vida, o sea, digamos, son varias cosas, pero creo que mentalmente fue hasta hace un año que yo me di cuenta como, no, esto es algo que yo no puedo dejar botado. Y esto es algo que a pesar de que me avergüence decir que pasó hace 10 años, todavía tengo demasiados traumas, demasiadas inseguridades y demasiados dolores que no he sanado. Eso es algo que no le dicen a uno, ¿no? Mm. Generalmente le venden lo que tú decías como la meta. Tu meta era el trasplante, mi meta era, tuve muchos, pero estar bien. Eh, y esto es un poco irónico porque la meta inicialmente es no tener cáncer. Y yo dejo de tener cáncer en la mitad del libro y todavía hay otra parte del libro, ¿sí? O todavía hay otra historia de la que jalar. Claro. Entonces, sí creo que tanto de un lado como del otro me fui dando cuenta con el tiempo que era algo con lo que tenía que vivir y tenía que aprender a vivir y estaba bien estar con ese aspecto, como cargar con eso, ¿sí? A veces siento que, a veces digo como no quiero que la gente piense que yo soy solamente mi cáncer y solamente mi libro, pero puta, 80% de mis traumas, de mis felicidades son eso, porque pues fue, ¿te has visto Spider-Man muñequitos? Sí, Como creo. el momento como canónico, como que tenía que pasar, si no todo el mundo cambiaba, ese fue mi momento, o sea, y es lo que hace quien soy en este momento. Entonces, como sí, gran parte de mí es eso. Como un efecto mariposa, un Sí, poco. sí, exacto. Eso para un término más técnico. Em, sí, y
Y es algo también de pronto también decirle a la gente que nos está escuchando allá afuera y que han sobrevivido y que de pronto todavía piensan en el tema y se sienten mal y ven cómo su vida sigue siendo afectada también por eso, que se sean pacientes, ¿no? Y que también sepan que todos también estamos en un camino de reconstrucción, el cual está lleno de gratitud, de muchas cosas también muy bonitas, pero también como de muchos traumas. Yo la otra vez estaba en un hospital, pues precisamente como trabajándole al proyecto y conociendo también otra vez otros hospitales y otras formas de tratamiento. Y es muy denso estar en ese pasillo blanco, los olores, los pitidos, las enfermeras, los doctores, como que yo pensaba como, esto aún hay mucho, aún hay mucha pita por cortar y yo creo que es una pita que no se va a acabar porque marca mucho. Y era algo que tú también mencionabas en el libro, con lo que me conecté mucho y es que decías que te costaba mucho recordar cómo era esa vida antes, ¿no? Y pareciera que la enfermedad fuera como una gran pila así ¡puf! En la vida y de acuerdo, para mí lo que ya has dicho varias veces, hay una vida antes y después y eso de la enfermedad ahí marcó no solo a mí, sino la historia de mi familia y de mucha gente, de mis amigos, de mis amigas en general, e incluso de nuevas personas que uno va conociendo. Creo que siempre de alguna manera y a veces me siento mal, hablo del cáncer, ¿no? Y es como cuando tuve cáncer, tan, y a veces es como, bueno, ya quisiera dejar de hablar de eso, pero igual en mi corazón y en mi mente está mucho eso. Es una enfermedad muy arrolladora y cuando dijiste lo de tu familia, tus amigos, amigas, amigues, digamos, si tu pareja, sé que tuviste una pareja en ese momento, sí es algo que al final no deja a nadie invicto. Ujú. Y también es una parte que hay que hablarse, ¿no? Y como desde el acompañante y el duelo que también tiene el acompañante, de pronto en este caso no nos corresponde mucho a nosotros, pero pues eso también es muy importante, como al final es algo que se vive y se supera como en grande, con mucha gente. Mm. Sí, y también me gustaría traer a la mesa de este episodio como ese pensamiento médico de como de ensañarse a curar un cuerpo, ¿no? Como hay que curarlo a como del lugar y, y también es pues precisamente ese tema que estamos hablando, donde queda la salud mental, donde queda también como el espíritu y como que igual a mí me pasó que no sé, terminé mi paquete de trasplante que duraba un año, que de hecho igual no tuve atención en salud mental, bueno, creo que igual no la solicité, para que quede claro. Pero ya después era como, bueno, ahora vive, como nada, y volví a los parches donde estaba y me sentía raro. Si prendían un cigarrillo era como, uy, qué gonorrea, cómo van a prender un cigarro. Eh, Porque pues mi parche sí, en ese momento, pues no sé, era muy de parchar, tomar, tal, y a mí me ha costado y me cuesta una hoy como esos, por ejemplo, esos hábitos, ¿no? Yo creo que lo que hay que lograr es encontrar un equilibrio donde tú no termines dejando todo lo que eres porque tuviste cáncer, pero tampoco te vayas al otro extremo de no tener conciencia, porque es que tienes que tener conciencia, porque es que ya Mm, viviste lo que pasó. Y eso es muy complejo, por un lado, por todo lo que te dicen que no deberías hacer por tener cáncer, y por otro lado, por todo lo que quieres hacer normalmente ignorando un poco el cáncer. Lo que pasa es que ahí está, uno no lo puede ignorar. Entonces, ¿qué tanto le doy y qué tanto me quedo? Es como un balance muy complicado. Y bueno, en cuanto a las relaciones, eso sí pasa mucho. Yo siento que uno no sabe dónde, lo que tú decías, no sabes dónde estás parado. En ese momento yo alguna vez le decía a mi mamá que yo soy una persona que toda mi vida ha estado muy marcada por ser diferente y en una connotación negativa, así como soy diferente mal porque no me parezco a todas las niñas, soy diferente mal porque no me gustan los niños y no me gustan las niñas, soy diferente mal porque tuve cáncer, soy diferente mal porque no puedo caminar rápido, ta. Entonces llega un punto en el que todo eso también te aísla, porque es como, pucha, ¿a quién voy a encontrar que entienda ta? Pero mm. lo que pasa es que igual todas las vidas tienen ta, ¿sí me entiendes? Entonces, pues bueno, o sea, es que son muchos temas que podríamos como hablar y recurrir, pero antes de que se me escape, sí creo que hay otra cosa con la que tenemos que lidiar, que no se habla mucho y no sé si lo has experimentado, y es con la culpa de ser sobreviviente. Creo que he tenido casos muy cercanos a mí de niños, niñas, pues jóvenes que mueren de cáncer y me siento muy culpable. Y yo lo hablaba con mi psiquiatra y yo le decía, me siento horrible. ¿Qué hace que yo me pueda caer en esta vida, pero
no sé, recuerdo mucho a Camilo y siempre lo tendré, es una historia por otro día, pero Camilo no pueda estar aquí con nosotros y nosotras. Creo que es como una culpa con la que en serio no tiene que lidiar y es algo que pues es muy complejo, porque así como te preguntas por qué te dio cáncer, también te preguntas por qué sigues así aquí, porque tú sí tienes la oportunidad de vivir cuando hay miles de personas que no. Entonces, no, bueno, no sé si has experimentado eso, pero a mí sí es algo que hay días en los que me atormento y eso se conecta con eso. Es como, si yo estoy acá, entonces yo no puedo fumar, yo no puedo tomar, yo no puedo salir de rumba porque hay gente que no tiene esta oportunidad y yo sí la tengo, entonces yo sí tengo, yo sí tengo. Es como, pucha, pero te quedaste para vivir, no para vivir en un orden y en una cosa. Uy, no sé, son muchas cosas. Sí, no, y creo que un mensaje y como yo lo interpreto es que el miedo tampoco te limite tanto, ¿no? Como que yo siento cualquier dolor de cabeza, es como, puta, será el cáncer o me duele acá, será el cáncer. Eh, y también me preguntaba mucho eso porque yo me quedé acá y la mayoría, pues en mi caso, la mayoría de mis compañeros y compañeras pues han fallecido, pues los que he conocido en el hospital. Y sobre todo se intensifica, no sé, ante la mirada, no sé, de la madre de mi parcero, ¿sí? Me da vergüenza que me mire de alguna manera porque es como que pensará, ¿sabes? A veces dudo si ir o no a esos eventos porque no quiero que la otra persona se sienta mal, como Sí. miren a Ricardo, ¿sabes? Se revienta, lo que sea. Me hace sentir culpable, quizás, sí. No sé si se enmarque todo en la culpabilidad, pero me hace sentir triste, quizá, como, pucha, porque no todos pudimos tener este mismo desenlace. Y de hecho, desde un plano desde lo que yo estamos haciendo, de lo que yo estoy haciendo también, de dar psicoterapias o dar acompañamientos, a veces me pregunto mucho eso, como cuál es el efecto de que me miren y decir que soy un sobreviviente y volverme ese referente, como vea, este man ya está bien, Sino como que te encasillan y eso te da una responsabilidad un poco. como si, como que se vuelve uno un referente. En mi caso, yo cuando me presento, a veces no sé si decir si soy un sobreviviente o solo soy psicólogo, porque es como que la gente dice, pucha, este man lo logró y me parece algo muy bacano también esa motivación de que se puede y sí se puede, pero a veces yo conocí a personas que oraron 3 millones de veces más que yo y fallecieron, que tenían una actitud mucho más positiva que yo, así a tope como todo va a estar bien, tal, y fallecieron. Yo era un poco más realista, a veces un tanto más pesimista, lo que sea, y estoy acá, entonces es como, pucha, como me ubico, ¿no? A tantas posiciones, a tantas cosas, y a veces la gente también te ve como un héroe o como un angelito, y es como, pues, no sé, suave. Justo ayer estaba en una cita con mi psiquiatra, aquí, antes de, bueno, y hablábamos y yo le decía que a mí me daba mucha angustia que mis actos negativos me quitaran lo que había hecho bien en mi vida. Y Wow. hablaba más como de ser sobreviviente. A mí el libro, en cierta forma, y creo que esto nunca lo he dicho, me pone una responsabilidad grande en el sentido de que oso que alguien que haya leído incluso a Santa Marta salga y me vea en la calle mariqueando, no voy a decir qué haciendo, pero sí como viviendo y sea como, Mónica, esa es la niña que contó todo esto que hace en la calle, X, Y, Z haciendo, y yo le digo a mi psiquiatra, me angustia demasiado. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a teatro era estaban haciendo algo contra el SIDA, entonces tenían un montón de dildos y me pidieron algo, hice yo un concurso o algo y me grabaron con el dildo en la mano. Dios mío, ¿qué van a hacer? Un poco sí, como esta, como conciencia y como tengo que ser buena porque hice, porque no hice. Y después, a pesar de que ese miedo todavía existe, se fue yendo porque fue como, es que estoy viviendo y eso fue lo que me regaló sobrevivir, vivir. Y vivir no tiene reglas y vivir no está, si me entiendes, como contemplado. Y al contrario, si hay retos con los que tengo que vivir por eso y con los que tengo que aprender a vivir, entonces porque yo también me voy a poner como esa cosa encima de tengo que hacer, tiene que ser perfecto, ¿no? Y sí, es como eso, es como un constante que estoy haciendo, que no estoy haciendo, donde, y es que yo hace 10 años fue que me diagnosticaron y mira, sigo, ¿hace cuánto tú? Yo 5 años. llevo, Sí, sí. en este agosto, de hecho, cumplo los 5 años. Muy bien. Que sí, para los que no saben, los 5 años es como un número mágico en el Sí, mundo sí, 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 oncológico, sí, sí, que es felicidades. como menos o mucho menos probabilidad de que vuelva al cáncer, ¿no? De acuerdo, sí, que eso es Que un miedo yo cuando empezaba era constante. como, puta, ¿cómo van a esperar?
que espere 5 años para saber si esto funcionó o no, muy difícil. Pero bueno, ya casito. Ya casito, ya casito. Sí. María Camila, hay una sección, un capítulo en tu libro que se llama Bebés, ¿no? Y ahí hacías un tanto, pues, una reflexión también acerca de un tema que nos afecta, creo que a todas las personas que hemos sufrido quimioterapia, pues no ha sufrido, que hemos estado en quimioterapia, en radioterapias, y es la fertilidad, ¿no? Sí, Y yo quisiera saber cómo lo llevas, sabes tu estado reproductivo, por ponerle un nombre. no, ahí sí tocaría llamar al doctor. No, no lo tengo claro. En ese capítulo hay una de mis frases favoritas del libro que dice que uno no es consciente, uno está rodeado de muchas posibilidades y no es consciente de lo afortunado de las posibilidades que tiene hasta que alguna de las posibilidades se va. Yo tenía 13 años y cuando me hicieron la cirugía tenía 14. Me hacen la cirugía y se dan cuenta que de pronto el tumor cogió un poquito de un músculo y que lo mejor sí es hacer radioterapia. Y me acababa, o sea, pasaba creo que un día de la cirugía, yo estaba súper, súper, súper drogada. Yo escuchaba como mi familia hablando cuando entraba al cuarto y yo sí alcancé a coger algo de fertilidad, bebés, pero es después que mi mamá, con todo el amor del mundo, me dijo como, esa es una posibilidad que en definitiva ya no va a existir. Creo que yo, pues no creo, era muy chiquita, entonces a mí, yo escuché los episodios de ustedes y sé que a ti te preguntan y te hacen, como te lo preguntan, como que, cuáles serían las posibilidades que tendríamos que tener en cuenta si tu respuesta es positiva de si quiero tener hijos. A mí nunca me hicieron esa pregunta. Ok. Todo bravo. Nunca me la hicieron. Yo también creo que es por la edad, estaba muy chiquita y en ese momento creo que la respuesta que existiera era más improbable que probable. Mi sueño no fue como el de mi hermana Juliana, que si tú le preguntabas a Juliana a los 5 o 6, ella sabía que quería ser mamá y tener un montón de niños y niñas. El mío no. Eh, no sé en este momento cuál sería mi respuesta, de que quiero o no quiero, pero después de eso pues me hacen la radioterapia. Fue un proceso también muy duro, no solamente pues me quitó la posibilidad de tener bebés, se me explota la vejiga en ese proceso, bla, bla. Eh, y mucho tiempo después me salió un trombo en la pierna, eso no está en el libro, y me tocó ir a una sala de ecografías para que me miraran cómo iba el trombo, no sé qué, y fue un momento muy tenso para mí. Y hoy en día lo sigue siendo, como ir al ginecólogo, hablar con el ginecólogo. No sabía que era un tema tan sensible, ahorita yo lo pienso. em, yo a los 14, no, a finales de los 13, en diciembre de ese año que me diagnostican, a mí me deja de llegar el periodo. Y me volvió a llegar este año. Y me dejó de llegar, pues porque sobre todo mi radioterapia era en la ingle, toda la zona como de ovarios, todo eso. O sea, realmente la posibilidad de tener hijos nula, porque pues igual te están irradiando ahí. Y me volvió a llegar el periodo y yo histérica porque no quería el periodo, para qué necesitaba el periodo, como ya hice las paces con no tener el periodo. El ginecólogo, pues sí, si no quieres, dejó de llegarme y hace unas semanas otra vez empecé como un poco gráfico a manchar y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy manchando? Entonces vuelvo a un ginecólogo y él me dice, como esto es bueno porque significa que tu útero está respondiendo, entonces pues déjalo, quita los anticonceptivos, bla, bla, bla. Y mi primera pregunta es, ¿esto tiene que ver con mi fertilidad? O sea, en mi poco conocimiento de la situación, además porque pues como no he tenido la menstruación mucho tiempo, pues también fue como un lag para mí, también una forma de evadirlo. Y él me dice, bueno, sorry, pero claramente no, o sea, como eso no va a pasar. Mm, Creo que son más las vidas en este momento que me planteo con hijos que sin hijos. Ok. Creo que también pues hay una parte para mí muy diferente que de pronto para ti o para los hombres, y es que pues yo me planteo una vida con una mujer, entonces de por sí pues no hubiéramos podido haber hecho un hijo, pero pues no podría ser portadora de mi hijo, pues tenerlo en mi barriga, y eso pues es muy duro. Creo que no adentro en eso, pero sí yo me fijo desde que me dijeron que no. Mis sueños de bebés sobre todo, eran súper constantes. Ver un bebé, yo me embobo, para mí es como
Y es eso, es como mi forma de darme cuenta que esa no es mi posibilidad y como de apreciar esa posibilidad para otras personas, pero también un duelo mío que voto como por ese lado. En ese momento, si me dices que quiero hijos, pues sí, quiero hijos, estoy enamorada, me encantaría tener hijos, no puedo y pues es algo como con lo que intento yo un poco hacer las paces. Creo que también para una mujer es muy complejo porque más allá de que porque tú llevas tu bebé, pues muchas veces nos plantean la vida como que un gran valor de mujer es tener un hijo y ser mamá, ¿no? Entonces ahí entran como un montón de cosas y no me quiero alargar, sería mucho, pero sí es un tema sensible, pero es un tema de mucho tiempo de duelo y es un tema que no me duele físicamente. Creo que eso también para mí es más fácil de hacerle la vista gorda. Si tú me hablas como de caminar, es un tema que me duele más porque es con el dolor con el que convivo a diario todo el tiempo. Pero sí, definitivamente, si mi psicóloga, si mi psiquiatra está viendo esto, claramente esto es un tema que tendríamos que tocar y hablar en nuestras próximas sesiones. Ay, sí, respondí bien. Siento que me alargué mucho. No, no, súper, súper, súper. Y a mí algo que me sorprendió mucho en mi proceso es que yo fui diagnosticado, ponle que un sábado, o bueno, me dijeron tienes un tumor linfático, o no sabíamos como los detalles de qué era leucemia y qué tipo de leucemia, pero y me dicen como, bueno, antes de iniciar quimio, que tocaba iniciar quimio re pronto, ponle el lunes, o sea, 2 días después del diagnóstico, y me dicen como que si quiero tener hijos, y yo fui como, puta, no sé, siento que me va a morir en semanas, en meses. Y ahora tengo que decidir si quiero tener hijos. Además, esa no es una pregunta de ¿quieres una Coca-Cola en 2 horas? Es como ¿quieres Marica. tener hijos? Como, es como, no sé cómo creen que yo sí quiero o no quiero tener hijos. Y algo que tú dices, que es como un impacto que se vuelve quizá a reactivar, no sé si se reactive en mí a muchos años después, ¿sabes? Como que igual yo también en esa época de mi vida era un poco más como, no pensaba mucho en eso y demás, y como que esta experiencia con el cáncer me dejó como, oye, bacano tener, no sé, un niñito, una niña, chévere, como que no sé de qué manera, habría que analizarlo, pero de qué manera el cáncer como que me dijo como, bueno, chévere tener quizá un legado o una vida, ¿no? Eh, en lo personal, sí, nunca me he hecho esos estudios de saber si aún, en mi caso, mi semen sigue siendo, eh, pues, sí, funcional, por decirlo de alguna manera. Eh, y creo que, pues sí, o sea, es un duelo que igual uno, como que es un impacto, la enfermedad es tan grande que impacta, no sé, en unos años o en unos meses, pero quizá vamos a seguir descubriendo duelos y límites y cosas con el pasar del tiempo. Siento que los bebés es como una bomba, no sé si tú lo ves así, porque en esa conversación que tuve con el ginecólogo, él fue como estos exámenes de saber si vas a tener hijos, si es posible o no, ya te los hicimos, baila, pues si quieres volver a ver y si existiría una posibilidad tendríamos que volverlo a hacer, y yo lo que sentí fue como es una bomba que no quiero explotar todavía, ¿sí? Como tengo muchas cosas en mi cabeza en este momento para yo, creo que eso es un poco solidario conmigo misma, como no quiero tener hijos ya a los 23 años, y pues en el momento que tenga que pasar, miraré qué es. Y este es un tema que también, no sé si a ti también te afectó, creo que sí, creo que lo has hablado en los episodios, pues se relaciona mucho con la sexualidad y con tener relaciones sexuales con otra persona. Eh, pues en mi caso de pronto un poco no tanto, pero pues porque yo he tenido predominantemente parejas mujeres, pero también era un poco eso, era como, pucha, sí, tampoco, o sea, eso en el libro creo que no sé si dice o no, pero digamos, yo no puedo tener, por ejemplo, penetración. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, yo esperando un chino y ni siquiera puedo tener penetración, ¿cuál es el duelo que voy a hacer primero? ¿El de que ni siquiera tengo la posibilidad de intentarlo? ¿O sí? Y ahí también entra él, y entonces, como porque no sé si te pasa, pero siento que el cáncer le pega mucho a uno en los lugares que más le gustan. Es como la comida, te la vas a vomitar, no puedes comer eso. El sexo, no tienes energía, no puedes hacerlo. En mi caso, jugar baloncesto, no tienes plaquetas, no te puedes mover. Es como ta, 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 ta. Claro, era como no estudio nuevo ni mierda, que era re frustrante. O sea, ahorita uno, en ese momento yo diría como lo mejor, era re frustrante. Entonces, como que te está pegando en todo lo que te gusta y en los placeres realmente de la vida. Yo digo como, pucha, realmente uno de los placeres más grandes de la vida es tener sexo. Y que te quiten un poco ese placer y que a ti te toque volver a reconstruir el placer en una sociedad donde tenemos el sexo muy
a lo heterosexual, o sea, si quiero decirlo, como muy concentrado en la penetración y es sexo porque te penetran y pierdes la dignidad porque te penetran. Es como, ¿por dónde empiezo? Son muchas cosas, como no puedo, sí, como me gustan las niñas, pero además no puedo no puedo, o sea, no puedo, no me pueden penetrar porque la radioterapia, la quimioterapia me pegaron como por donde iría el pene. Entonces son como un montón de cosas que uno dice, escucha, ¿dónde empiezo? Y se une con los bebés y se une con mi vida del futuro y se une y se une y se une y se une y se une. Y es como, uy, sí, como son muchos duelos al mismo tiempo. Y como en cosas súper básicas del ser humano, ¿no? Como comer, tener sexo, no sé, yo también estuve con los patrones de sueño súper alterados en un tiempo. Y a mí, pues desde una perspectiva masculina, heterosexual, como me identifico por ahora, es como... eh, también en su momento era como me cuestioné mucho mi masculinidad porque parce yo estaba totalmente pelado, sin cejas, súper débil, pálido, me sentía cero guapo, también como que fue, no tenía líbido para nada, en ese momento tenía una pareja que seguramente también pues ella seguía viviendo su vida y su biología seguía siendo normal. También para mí era muy frustrante como no poder estar también ahí en eso y no poder ser funcional desde ahí, ¿no? Y como que para uno de hombre el no poder ser funcional, no poder penetrar, también es como... Eres menos, era lo que te decía, es Ujú. menos mal ya estamos en una sociedad y estoy completamente segura de que nadie acá piensa eso, pero antes era la mujer tiene valor y es valor porque es mamá y gran parte de la vida de muchas mujeres ronda alrededor de tener hijos, entonces como si no puedo tener hijos, ¿qué clase de mujer soy? O exactamente eso, qué tan appealing, como atractiva voy a ser para un hombre si no me puede penetrar. Es como, es un susto porque no he tenido que llegar a ese momento, querré, porque me atraen mucho los hombres, pero también es un susto, es como, pucha, como soy menos mujer, ¿cómo le explico a una persona que esto está pasando? ¿Cómo puedo entrar en confianza? Y a mí me costó mucho trabajo poder tener relaciones sexuales tranquilas con mujeres, que en realidad no hay un pipí de por medio y eso era un alivio. Cuando le conté a mi ginecólogo que me gustan las niñas, fue como, uy, madre, no sé cómo, él no estaba muy contento, pero, y me costó mucho trabajo, y fue hasta el año pasado que me di cuenta de lo duro que había sido, como lo que no había podido vivir y lo que vivía igual, y las como me disocio muchas veces, sobre todo antes cuando tenía sexo, era como, no estoy porque no soy normal, porque no soy normal, porque no puedo hacer, porque no puedo hacer, porque no puedo hacer, y es como, bueno, ¿y dónde está? Ya como que me parece una figura muy importante, la de la gente que nos va a ayudar a pasar eso, porque nadie me dijo, bueno, yo tenía 13, pero porque después nadie me dijo a los 16 que todavía estaba como ahí en ese proceso, saliendo, que esto te va a doler a futuro. Y esto es un bollo gigante. Mi pobre mamá le ha tocado enfrentarse con temas de no tengo lubricante donde hay, no puedo tirar sin esto. Y ella como, no más. Es como es que no sé a quién más decirle. Pero sabes, como, pues sí, mi mamá me intenta ayudar y escuchar de todo, pero muchas veces es eso. Y fue hasta que yo entendí, ok, al final creo que hay un espacio y una falta muy grande de todos estos temas mentales, físicos que tenemos que afrontar después y es al final, lamentablemente, un poco también el paciente el que tendría que decir, y nosotros que tenemos, nosotras que tenemos privilegios, que yo tengo el privilegio de ir a terapia una vez a la semana, que es un privilegio, Lo es. hay gente que no. Entonces al final es yo la que tengo que buscar, yo la que tengo que hacer y yo al final la que puedo porque puedo pagarlo. Si no, ¿dónde está el apoyo del mundo y de la gente que está viviendo esto? Y es que quizá tenemos un sistema médico muy biomédico, valga la redundancia, como que se centra en curar una biología y en que ya no haya células cancerígenas, pero quizá falta fortalecer todo ese trabajo de salud mental, de psicología, de psiquiatría, también no solo desde ahí, esos lugares tradicionales como lo son la psicología y la psiquiatría, sino lo que cada quien crea, ¿no? Nosotros pues también estamos hablando muy desde siendo bogotanos, estando en una gran ciudad donde nos conectamos con ese tema de salud mental, pero también sería muy bacano poder abrir a los hospitales unas nuevas formas de entender realidades, unas nuevas formas de acompañar también la enfermedad, los dolores, las repercusiones, y totalmente de acuerdo contigo, como que no, uno no sabe a dónde ir y es como lo que hablábamos antes, era como, bueno, ya estoy bien, estoy en remisión, todo ha ido bien médicamente, pero ¿y ahora por qué me siento así? Porque me cuesta tanto reconstruirme, porque no me siento siempre agradecido, porque no soy siempre zen, porque prendo este cigarrillo, porque me estoy tomando este chorro, porque estoy trasnochando, porque estoy haciendo muchas cosas que
también siento que es la misma sociedad a veces la que te hace culpa, como sentirte culpable, De como te acuerdo. dio eso porque fumaste o te dio eso porque pensaste mal o porque muchas veces, incluso una vez mi mamá me dijo que le habían dicho que mi enfermedad era como un pago que estaba haciendo generacionalmente antes Sí, ella, estoy así muy de súper acuerdo. brujo, que es válido, no sé, a ponerlo en discusión, pero en su momento no ayuda para nada. Yo te quería preguntar, que habíamos dicho que podía hacerte una pregunta obligatoria Claro. y comodín en este momento. Yo creo que hasta que los conocí a ustedes y después cuentas que no fue para nada difícil contactarme, fue muy rápido, creo yo, contesté muy rápido. Eh, no había escuchado realmente este término de psiconcología. Me interesa muchísimo porque siento que ese es una falta muy grande que hay y es de ambos lados, ¿no? Los médicos muchas veces, los médicos, digamos, físicos, el oncólogo, el de la radioterapia, no sé qué, son como, no, esta vieja no la puedo ayudar más, psicólogo, y es como se lo vamos a mentir. Y en otros momentos es como, no, vale. Pero en realidad es como, venga, yo lo calmo por encima y ya. Pero en realidad, ¿dónde está mi terapia, mis visitas, mi hablada? O Mm. sea, y cuánto también como preguntarte a ti es únicamente durante que el paciente, porque supongo que es para pacientes con oncología, están en proceso oncológico o también puede ser acompañamiento para pacientes o sea, que ya están en remisión, pero igual tuvieron contacto con el cáncer y lo demás. Yo empezaría diciendo, respondiendo a tu pregunta, con algo que marca mucho la psiconcología y es que aún es muy joven, ¿sí? La psiconcología surge hace no muchos años, yo le pondría unos 20, 30 años, y surge pues como siempre o como usualmente surge hacia el norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, lo cual no es un factor tampoco, es un factor a tener en cuenta porque también, digamos, cuando yo estudié psiconcología la estudié con una universidad europea, ¿no? Una universidad en España. Y creo que aún falta mucho como colombianos, como colombianas, como psicólogos, psicólogas colombianas, empezar a entender cuáles son los retos de nuestro país a nivel mental y a nivel contextual, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que tantas dilaciones, tantas demoras que puede haber en el tratamiento es un factor de sufrimiento muy grande y que como tal un espacio psicoterapéutico no tiene control de eso porque es más de cosas de políticas públicas y en general. Pero diferente a tu pregunta de si es sobre el tratamiento, usualmente el psicooncólogo está en el hospital, como acompañando el tratamiento activo y demás, pero yo creo que en caso de cáncer y pues con toda humildad, yo también soy la muestra de que queremos también empezar a enfocarnos en qué pasa después de ser impactados con el cáncer y no un año, 2 años, sino toda la vida. ¿Qué pasa cuando una persona es impactada por el cáncer psicológicamente? Y creo que aún hay mucha tela por cortar, aún hay mucho por investigar, mucho por descubrir, sobre todo para mí lo contextual es muy importante, ¿no? Cómo es ser enfermo de cáncer en Colombia, cómo es ser enfermo de cáncer en Bogotá, cómo es ser enfermo de cáncer en Arauca, bueno, en fin, en las múltiples culturas que tenemos en el país. Mm, pero la verdad es una alegría que alguien se haya inventado pues la psiconcología o que haya intentado como poner la psicología y todo lo que se sabe en una rama que es lo que Sí, le como llamamos también así. apuntarle a ese vacío y que nosotros estamos hablando ahorita y es como eso que también siento que, pues no sé, en tu experiencia propia también nos falta un poco, como ese acompañamiento, como yo tuve y el contacto de muchos psicólogos y psiquiatras y creo que era muy chiquita para entender que lo iba a necesitar y creo que sí, eso, es como, no importa es curar tu cáncer, pero tú, tu ánimo, tu ser, tu energía, tu vida después de esto no existe. Y me siento muy feliz de conocer este término y de saber que cada vez más es visible ese espacio que estamos ignorando, donde hay mucha gente que está luchando y no tiene con quién hablarlo y a quién decirle esas cosas. Y ese se llamado también a muchos médicos, muchas médicas, mucho personal de salud y es en tener en cuenta al psicólogo o a la psicóloga como parte del equipo, como parte de alguien que tiene algo muy relevante por decir y que yo también sentía mucho eso, que a mí me mandaban a psicología era cuando estaba jodiendo mucho en el hospital, era como, ahí era cuando llegaba un poco, Miedo. ajá, es como pilotense, no jodan tanto y no es tanto como vamos a darle forma a esta experiencia que te está impactando tan grandemente, que como estamos viendo y evidenciando, dura toda una vida el impacto, ¿sabes? De Como, acuerdo, y yo creo que hipotetizaría que la vida nos va a seguir
como planteando otros retos que no tenemos en este momento conscientes, ¿no? Como, no sé, la fertilidad a medida que crecemos o muchas cosas, ¿no? Efectos que vayan pasando, Y eso surgiendo. pasa en la vida de todo el mundo. Lo que pasa es que, no sé, es como todos tenemos, todos y todas, todos tenemos nuestras luchas, pero sí creo que este es un tema del que no se habla mucho. Precisamente salía yo el otro día con tu hermano, fuimos a una cosa de podcast y él le preguntó al tipo que hace el podcast de, se me olvidó, Entiende tu mente. sí, Ajá. que si había otro podcast de esto y me impresionó mucho que él con toda esa experiencia, creo que él es el podcast como más escuchado en español, bueno, así algo re grande, dijo que no. Y es como, uy, y entonces, y ese espacio, ¿y qué vamos a hacer? Y eso también pasa con incluso Santa Marta, es como a quién también recurres, ¿no? Y como a quién escuchas y dónde está tu apoyo y como tu ayuda en otros lugares que no sean la vida un poco romantizada. No tengo nada en contra de las películas de cáncer, hay unas que son re duras y que yo digo, yo estuve ahí, lo entiendo. Pero si te fijas, todas son extremadamente dramáticas, que sí, el cáncer es muy dramático, pero pues a ver, hay muchos tipos de cáncer, pero además de todo, solo es de un principio a un fin. Te diagnostican, te mueres o te diagnostican si estás bien y bueno, y después, y las demás personas, y quién está a tu alrededor, y ta, 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 ta. Entonces sí creo que es muy importante abrir estos espacios y abrir esas ayudas. Y qué medida, es algo que ya también había mencionado antes, y es que al inicio como que incluso uno está sobreatendido y todo el mundo está saludando y tan, pero va avanzando el tiempo y a uno lo ven bien y eso, y es como, bueno, ya todo está bien, este man se ve bien, ya como que ya capítulo pasado, pisado, y quizá no, y quizá no. Y creo que es una cosa que también le pasa a la gente a tu alrededor, ¿sabes? No sé si ya lo has notado, pero yo creo que mi mamá, yo nunca he sido de quejarme y de sentarme y decir, ¿por qué mierdas me pasó esto? Bueno, conmigo misma sí, pero con los demás, no. Y me acuerdo mucho de una conversación que tuvo mi mamá con su mejor amiga el año pasado, que tuvimos unos problemas ahí por mi experiencia, por el cáncer y por esto y por lo otro y las complicaciones y estuve hospitalizada 3 semanas. Y mi mamá le decía a la amiga como, nunca me imaginé lo desesperada que estaba María Camila, y como el punto y como lo que vive y como que se siente a llorar así, como creo que esto se une con todo lo que hemos hablado, como esta idea de que tenemos que ser fuertes y como porque ta, 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 y eso mismo hace que nos aislemos también, ¿no? En ciertos aspectos, pero también es porque no hay información de alguien que te diga, es normal que te sientes una mierda después de haber tenido cáncer, no importa que hayan pasado 20 años, te puedes sentir Ajá. mal, y está ahí en es como esas cosas, y creo que estos espacios logran eso, por eso te felicito. No, gracias María Camila. Y lo que te decía, volviendo a la bienvenida, que pues para mí es un sueño tenerte acá, de alguna manera, ¿sabes? Porque pues para mí en lo personal fuiste un referente en su momento y una de las pocos amaquitas o como cosas que me soportaron y que me decían, "Jue puta, a mí también me pasó eso, qué chimba escucharlo ahí, verlo ahí, leerlo ahí. Y agradecerte también por ese valor que tuviste, agradecerte en mi nombre, que es lo que puedo hacer, pero también creo que por muchos sobrevivientes de cáncer que seguramente habrán leído este libro y que lo habrán buscado y que se lo habrán devorado. Yo creo que ese libro me lo leí en máximo 2 días. Eh, entonces agradecerte también por mí y me tomo el atrevimiento de agradecerte también por los otros sobrevivientes y las sobrevivientes y las personas que están empezando y los que están en etapa final de vida, tampoco dejarlas atrás, que la vida, pues sí, también yo creo que una gran enseñanza que me ha dejado este proyecto es que uno de mis grandes miedos es morir por cáncer, pero poco a poco me he dado cuenta y he ido derribando esos paradigmas de que es una derrota, porque creo que si lo veo como una derrota siempre me va a atormentar mucho. Y si lo veo como algo que puede pasar y ya es diferente y me alivia un poco. Y quería, como ya para ir cerrando este podcast, este episodio, es que le dirías a María Camila, a esa María Camila que estuvo en tratamiento activo, si pudieras mover el tiempo y hablar con ella. ¿Qué mensaje? Sé que es muy difícil y también hubo muchas épocas en el tratamiento y demás, pero como así un consejo trascendental o general que te gustaría expresarle. Dos cosas, como la primera, como no eres la única persona que ha pasado por eso y está pasando por esto. Creo que era muy chiquita, pero creo que
si pudiera, le diría, si la estoy viendo en este momento, como busca que encuentra. No, pero en serio, puedes encontrar a alguien que también esté pasando por esto y que de pronto no lo haya gritado a los cuatro vientos, pero lo haya pasado. Yo tuve algunos testimonios a mi alrededor, pero me faltaron muchísimos más, entonces busca, como no estás sola en el sentido de que en serio hay mucha gente que ha pasado por esto. Y también creo que le diría mucho como que abrace mucho a la gente que quiere, ¿sí? Yo el año pasado y ahorita, sobre todo el año pasado, una de las personas más cercanas en mi vida estaba enferma, no de cáncer, de otra cosa, y me di cuenta del valor tan hijo de puta que se necesita para ser acompañante de alguien que está enfermo. A veces es mucho más duro ser acompañante que ser paciente, y eso sí creo que lo tengo un poco claro por mi papá y por otras cosas, pero el año pasado para mí fue como, como, que, que dura mi mamá, que duras mis tías, que dura mis hermanos, como, y gracias también a ellos y a ellas es que estoy acá, entonces fue como, creo que sería también un poco eso, como que afortunada y como abraza mucho a esa gente a tu alrededor, porque realmente gracias a ellos y a ellas estoy aquí en este momento hablándote, pero también no sabes lo que han dejado por también estar contigo, lo que hablábamos un poco, lo que serían esas cosas. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú Yo, qué te dirías? yo qué le diría al Ricardo que está en la camilla. Eh, Precisamente creo que me adelanté, como que no tuviera miedo a morir, que quizá es como un miedo y un tabú muy grande que tengo en mí, como morir, como por esto. Me gustaría de hecho morir por otra cosa, que no fuera el cáncer, de hecho, como que sería algo que le diría como que no se atormente tanto por el hecho de morir y que por cáncer, ajá. ¿Cómo no le vas a dar el gusto así? Exacto. Y que sea paciente, como que yo también entré en un inicio como en buscar respuestas en todo lado y en papers científicos y en gente y en foros y tal. Y es que viva su propio camino también, que viva su propio camino, que se deje acompañar eh, y que sea muy paciente, sobre todo, como que le diría eso, que sea paciente y pues desde el privilegio de que todo esté bien, que todo va a estar bien. Creo que le diría eso, le daría mucha calma también en ese momento. Siento que lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos del pasado, enfermos, y yo en mi caso enferma, siento que le va a llegar a gente que escucha este podcast y probablemente está, en este momento son ellos y ellas los que están en la camilla, y creo que estos consejos les van a hacer y a resultar muy útiles. Creo que hay un lugar muy en común que se nos olvida que tenemos, como es miedo a morir, el ta. Y qué rico como también saber que los sentimos, los pusimos y los estamos diciendo en voz alta para que otras personas se encuentren ahí en esos miedos. Así es, así es. Y yo siempre digo que hago este proyecto para el Ricardo que estuvo en la camilla. O sea, para ese man que estaba ahí re desubicado y sin saber qué pasaba, como esto es también para ti, para mi mamá llorando a tope porque no sabía qué iba a pasar, también para ella, a mi hermano totalmente desgastado por buscar un trasplante para él y decirles y ayudarles, ¿no? También como que sea como ayuda, información útil y lo que yo digo, así sea entretenimiento, porque a veces la hospitalización es mero aburrimiento, ¿no? Y mero dolor. Entonces, pues nada, esto fue un nuevo episodio de En Caso de Cáncer Podcast. Recuerde que somos un podcast, pero también somos un servicio en salud mental, donde tenemos grupos de apoyo, grupos de estudio, psicoterapia a mi cargo estas voces relevantes que traemos acá y no duden en contactarnos si necesitan ayuda, si están interesados en los grupos, si quieren algo más personalizado, estamos con los brazos abiertos, estamos haciendo esto con el corazón, con la cabeza y bueno, que también en este momento del calendario también necesitamos ayudas económicas, necesitamos una inversión, necesitamos alguien que también nos pueda hacer sostenibles, ¿no? Y bien sea una persona, un lazo de amor, lo que sea, también importante mencionarlo. Y nada, una alegría tenerte aquí, María Camila. ¿Quisieras decir algo más antes de No, cerrar micrófonos? muchas gracias y que sí, siempre seré y estaré aquí para quien también pase por eso, porque las entiendo. Entonces, no, y gracias por crear esto para el Ricardo en la camilla y la María Camila en la camilla y miles de más personas que se sienten perdidos y perdidos. Así es. Esto es En Caso de Cáncer Podcast, una vez más.